Buenos días nuevamente. Soy Richie y pues hoy estudiaremos las escrituras desde nuestros hogares nuevamente. Así que llama a todos, invítalos a que traigan sus Biblias o que se preparen para poder estudiar, que pongan a un lado toda distracción y que juntos podamos estudiar las escrituras el día de hoy. Esta semana quiero compartirles algo que me bendijo de una manera extraordinaria el Señor durante esta semana. Am, Uno de estos días me levanté, por lo general siempre salgo aquí al patio de mi casa y tomo tiempo a solas en las mañanas. Los pájaros cantan bien lindo y trato de entregar toda carga, toda preocupación, todo asunto al Señor y comienzo el día eh, de la manera que deberíamos de hacerlo todo el tiempo. Ah, pero un día en particular de esta semana me levanté y me puse a ver las noticias. Y al ver las noticias empecé a ver eh, todo lo que ha estado aconteciendo en muchos lugares, cómo el gobierno está preparando las directrices para que se puedan abrir nuevamente los gobiernos, cómo los diferentes estados, unos están diciendo sí, otros no, cómo hay manifestaciones de un lado diciendo abran, es importante, otros dicen no, no abran, el desempleo cada vez más alto, um, eh, los incentivos, por decirlo así, ya se están dando, otros no han recibido nada, la necesidad, luego llegan los otros días, bueno, ayer, antier, creo que vi letreros como eh, llegó el momento de pagar la renta, no se debe pagar, en fin, un sinnúmero de cosas. Entonces, y viendo todo eso, me entró un sentimiento no grato. Me dio como una ansiedad y una sofoca. Yo dije, wow, ¿qué es esto tan feo? Entonces puse a un lado las noticias y dispuse mi corazón a hablar con el Señor. Y le dije, Señor, ¿esto qué es? Estando en ese, por decirlo así, de entrega, eh, el Espíritu de Dios creo que puso algo en mi corazón y me hizo entender algo. Eh, Era como que este es el principio que rige al mundo. El principio que rige al mundo es lo que ven, lo que se ve. Y lo que se ve va a causar ese efecto que tú estás experimentando. Y ese efecto que estás experimentando ahora es el efecto que está experimentando miles y millones de personas alrededor del mundo. E inclusive eh, aquellos que somos creyentes en el Señor. Entonces el Señor me permitió buscar en un devocional, que siempre trato de leer devocionales en las mañanas, me ministran y hay cosas bien lindas, pero justo en ese momento eh, abrí en el devocional de ese día y leí lo siguiente, y quiero leérselos y compartírselos, espero que lo bendiga. Eh, un pasaje que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7, y dice así: nosotros vivimos por la fe y no por vista. Otra vez, nosotros vivimos por la fe y no por vista. Entonces, y justo en ese momento, mire, fue algo que como traspasó la oscuridad y la opresión y vino la luz a mi corazón. Me hizo entender, Richie, esa es la lucha que hay en muchos de tus hermanos alrededor del mundo. Y quiero que les compartas de eso. Entonces, eso es lo que quiero que estudiemos hoy. ¿Listos? Así que veamos un par de pasajes para poder entender este principio. El principio, o mejor dicho, los principios de la vista y el principio de la fe. ¿Ok? Vaya conmigo rápidamente a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos
del 8 en adelante. Pueden leer toda la historia, pero yo se la voy a parafrasear. Se relata la historia de un profeta que se llamaba el profeta Eliseo. El profeta Eliseo tenía una unción extraordinaria que Dios había dado a su vida. Y durante ese tiempo había un rey, el rey de Siria, estaba haciendo pelea o conflicto o batalla contra el rey de Israel. Entonces, cuando ellos planeaban hacer algo contra el pueblo de Israel, y luego entonces el profeta Eliseo le comunicaba al rey de Israel y le decía, mire, no vayan a tal sitio porque el rey de Siria ha hecho una trampa y quiere destruirlos, así que no vayan por allá. Y el rey averiguaba y ciertamente. Y así sucesivamente, en todas las veces que el rey de Siria trataba de hacer algo en contra del rey de Israel en ese entonces, siempre no caían en la trampa. Y el pueblo de Israel no caía en la trampa porque Eliseo escuchaba o entendía todo lo que estaba sucediendo en ese entonces. Entonces, en una ocasión me llama la atención en el verso 11, Segunda de Reyes capítulo 6, verso 11, el rey de Siria, dice, se molestó y les dijo a todos los que estaban allí, les dijo, ustedes, díganme quién es el espía, quién es el perdón la expresión, cuál es el desgraciado que está llevándole todo lo que yo digo aquí y se lo va y se lo muestra al pueblo y le enseña o le dice al pueblo, al rey de Israel lo que vamos a hacer. Entonces alguien se puso en pie y le dijo, no, señor rey, no se equivoque, disculpe, pero no es así. Lo que pasa es que allá está el profeta Eliseo. Y cuando usted dice algo aún en el lugar más secreto, en el lugar donde nadie lo escucha, el profeta Eliseo se entera, se da cuenta, escucha. Es como que Dios le está revelando a él todo lo que usted está haciendo o diciendo en su cámara secreta. Entonces, el rey le dijo, quiero que vayan y que entonces arresten a ese profeta Eliseo, porque yo necesito destruir al pueblo de Israel. Se fueron ellos y dice que fueron una gran multitud con sus carros, con sus jinetes, gente de a caballo, gente de guerra, de todo lo demás. Y esto es lo que quiero que veamos. Lo primero que dice es, en el verso, después del verso 14, ese gran ejército que fue a sitiar la ciudad, sucedió algo impresionante. Se levantó de mañana, dice, y salió el que servía al varón de Dios, el verso 15. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, ojo con esto, porque él salió, vio por todos lados cómo estaban ellos sitiados y él vio. Y como vio, dijo, ¡ay! Salió corriendo y le dijo a Eliseo, Señor mío, mire todo lo que está pasando, mire. ¡Ay, Señor mío, qué vamos a hacer! Verso 16. El profeta Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ojo con esto. Y el profeta Eliseo oró y le dijo a Dios, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Ojo con esto. Abra sus ojos para que vea. Cuando yo leí eso dije, pero espérate. No tiene sentido porque él ve. Es más, él vio ya los carros y la gente y todo lo demás. ¿Y por qué entonces ahorita está orando el profeta para que le abran los ojos y vea? Pero hay que seguir con el pasaje, verso 17. Y oró Eliseo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces, ojo con esto, Jehová abrió sus ojos. Y cuando Jehová abrió los ojos del criado de Eliseo, él pudo ver. Y dice, y miró. Y aquí que el monte, o sea, él veía los carros de caballo y toda la gente que venía de Siria contra ellos, pero dice que de repente pudo ver en el monte
que estaba lleno de gente de a caballo, lleno, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. No eran cualquier carro, eran carros de fuego. Y estaba todo así alrededor. Yo me imagino ese tipo viendo así. Ojo, él vio primero y luego dice, uy, se me cayó mis notitas. Y luego dice que el profeta Eliseo oró para que sus ojos fueran abiertos y pudiera ver. Y al ver, él se tranquilizó y se dio cuenta que mayor o más eran los que estaban con él que los que estaban con ellos. Y ojo con esto. Luego los sirios entonces descendieron contra él, me imagino, ¿cierto? Y descendieron allí donde estaba Eliseo. Y ojo con esto, porque es importante. El verso 18. Entonces Eliseo volvió a orar a Jehová y le dijo, te ruego, oh Jehová, que hieras con ceguera. Ojo con eso, ceguera en los ojos. Ceguera siempre es un asunto de los ojos. Entonces, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, todos los que venían contra ellos, conforme a la petición de Eliseo. Luego, después de todo eso, sucedió que ellos se quedaron así y Eliseo vino y les dijo, mire, ¿ustedes a quién buscan? Ah, el rey de Samaria. Pues entonces vamos, los voy a llevar. Dice, y cuando llegaron a Samaria, verso 20, dice, les dijo Eliseo, volvió otra vez a orar Eliseo en el verso 20 y les dijo, ok, Jehová, abre sus ojos nuevamente. Y miraron. Y cuando ellos abren los ojos, pero ahora estos ya son los que iban a capturar a Eliseo. Estos son los del ejército de Siria. Y cuando abren los ojos, se dan cuenta de que ellos están en medio de la gente que ellos querían matar anteriormente. Entonces el rey de Israel le dice a Eliseo, ¿qué hacemos? ¿Los matamos? Y les dijo, no, 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 no. ¿Y por qué vas a matar a alguien que vos no has capturado? No podés hacer eso. Lo que sabes que sírvanle comida, atiéndanlos bien, denle y ya, vas a ver. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que después de eso, no volvieron ellos a atacar a Israel desde ese entonces. Entonces, ojo con esto, porque es importante. En esa historia, lo que me llama la atención es el hecho de el ver, el no ver claramente, el estar ciego y el volver a ver. O sea, acuérdate, Eliseo cree, confía en Dios, depende de él. El siervo ve, pero solo ve lo que se ve por naturalmente. Luego sus ojos son abiertos y alcanza a ver sobrenaturalmente lo espiritual, lo real, lo que de verdad existe. Y luego vienen los demás, que están viendo, pero que son cegados, y después vuelven a ver y ya no vuelven a tener pleito. Entonces, eso me llama la atención y quiero que lo veamos. Jesús, cuando inició su ministerio, uno de los primeros pasajes que él utilizó fue el pasaje de Isaías, si no estoy mal, creo que es Isaías 61, pero él habla acerca de que el Espíritu de Jehová está sobre él y dice, y lo ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar al quebrantado de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y ojo con esto, y a dar vista a los ciegos. Eso está en Lucas capítulo 4, versículo 18, a dar vista a los ciegos. Para eso vino Jesús, para hacernos ver, ¿cierto?, lo que no alcanzamos a ver. Otra vez, existen dos principios que rigen en este mundo. El principio de la vista, que es lo que el mundo de alguna manera lleva a que nosotros, por decirlo así, seamos regidos por eso. Lo que vemos es lo que nos impresiona. Es nuestros ojos lo que de alguna manera guía nuestro sentido muchas veces. Pero existe el principio de la fe. Y el principio de la fe es el que debe de regir nuestra vida continuamente. ¿Sí? Por eso dice, nosotros no andamos por vista,
sino por fe. Ok, otro poquito más. El apóstol Pablo entendió esto por medio de revelación del Espíritu y escribió en Efesios capítulo 1, versículo 16 en adelante. Él oraba y le pedía a Dios por todos los creyentes, todos aquellos que habían confiado en Jesucristo y que creían que Él había no solamente venido a la tierra, sino que había sido muerto y que había resucitado de entre los muertos. Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Efesios, versículo 16 en adelante, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ojo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Si tú, ahí donde estás, tú puedes ver. Muchos de nosotros usamos gafas porque de pronto la vista no la tenemos tan 20/20, pero vemos claramente. Mas, sin embargo, aquí dice que se nos alumbre el entendimiento. ¿Y el entendimiento es para qué? Para entender que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ojo con esto. Efesios capítulo 1, verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que podamos entender, para que podamos comprender. Primero, ¿cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? Segundo, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Tercero, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y luego dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad, y autoridad y poder y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Existe, mire, el poder sobrenatural del reino de Dios es muchísimo mayor que este mundo. Sí, hay que entender, fue Dios quien creó este mundo, ¿cierto? Y es un mundo finito. A pesar de todas las dificultades y todas las cosas, este mundo en realidad no lo es todo. Es solamente un lugar, por decirlo así, de entrenamiento para que nosotros crezcamos en la fe. Luego, sigamos un poco más. Jesús dice, o el Señor inspira a los escritores de la escritura, de la Biblia, para que ellos pongan y plasmen estas palabras que son de suma importancia. En Colosenses capítulo 3, verso 2 dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Muy importante. Y luego en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor es el que comienza, autor es el que diseñó, autor es el que tiene autoridad, autor es la persona o la figura que dicta lo que está escribiendo, lo que está haciendo. Él ha escrito todo lo que ha escrito acerca de ti y de mí, y Él lo va a cumplir. Él es el autor. Y luego dice, no solamente es el autor, el que comienza, el que inicia, el que tiene la autoridad, sino también el consumador. Significa el que termina, el que acaba, el que no solamente comienza algo y lo deja a medias. No, Él lo comienza y Él lo termina. Y luego dice, ¿es el autor y consumador de qué? Es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí? Y dice, debemos de tener nuestra mirada puesta en el Señor, no en este mundo. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando aquel día, o que estábamos hablando ahorita, acerca de lo que me impresionó.
Vine y abrí eh, en el devocional que estaba leyendo y leí lo siguiente y quiero leérselo y por favor eh, ponga atención a esto. Dice, existen dos principios que gobiernan la acción en este mundo: la vista y la fe. La vista es el principio que guía nuestros sentidos naturales, pero la fe es el principio que guía el alma que ha sido iluminada de parte de Dios, o en otras palabras, nuestro espíritu. La vista es una sabiduría, es la sabiduría del mundo, y la fe es la sabiduría celestial. Estos dos principios de acción, dice, son absolutamente contradictorios. La vista se enfoca en lo que ve, en lo material, en lo tangible, en lo palpable, mientras que la fe, su objetivo es lo espiritual, lo que no se ve. La vista, ojo con esto, declara que solo lo presente, las cosas presentes tienen existencia, solo lo que alcanzamos a ver lo que existe, ¿sí? Pero la fe nos hace ver y nos hace, por decirlo así, entender que hay cosas futuras existentes que aún no alcanzamos a ver. Ojo con esto. Me encantó esta parte. El mundo, eh, parece que estoy traduciendo del inglés al español, pero dice, el principio del mundo es la vista, o la acción, la acción que rige al mundo es la vista, mientras que el principio de acción del cristiano es la fe. Los mejores días nuestros como cristianos es cuando la fe es la que domina nuestras vidas, es la que nos hace estar tranquilos, confiados en el Señor. Y nuestros peores días o los momentos más difíciles, tristes, los momentos de mayor tensión, los momentos de depresión, de ansiedad, de preocupación, de pleitos, de todo ese montón de cosas, ojo con esto, es cuando nuestra vista es la que está gobernando. Entonces, el principio de la vista y la fe, de suma importancia. No dejemos que nuestra vista sea la que gobierne, sino nuestra fe. La fe en las promesas que el Señor nos ha dado. El Señor prometió nunca dejarnos. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Él ha prometido que iba a proveer todo lo necesario. Él dijo, no se preocupen, miren los pájaros. Ellos no se preocupan, ellos no andan ahí trabajando, saliendo, ponchando la tarjeta, viendo a ver si les van a dar. No, ellos no. Y su Padre Celestial ojo con esto, les da la comida necesaria del lugar donde viven. Y ustedes son más valiosos que unos pajaritos. Tu papá sabe lo que tú necesitas. Tu Padre Celestial sabe de lo que necesitas. Sabe que necesitas vestido, sabe que necesitas comer, sabe que necesitas dónde vivir. Él sabe todo eso. No te sofoques, no te preocupes, no des lugar a la vista. Da lugar a las promesas de Dios en tu corazón. Confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Señor, ayúdanos. Y como dijo el profeta Eliseo, abre nuestros ojos para que podamos ver. Como dijo el apóstol Pablo, ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender todo lo que tú nos has dado, todo lo que tú alcanzaste por nosotros. Amén. Ese es el mensaje de hoy y termino con el pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dios les bendiga. Ánimo y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dios les bendiga.